Buenos días, aquí estamos de nuevo para estudiar la palabra de Dios en este devocional y vamos a seguir con nuestra serie La Salvación. ¿Y de qué nos ha salvado el Señor? Pues bueno, estuvimos viendo el primer día, el lunes, acerca de que Dios nos salva de una muerte eterna. Recordamos que Dios ha venido para darnos vida y vida eterna, vida en abundancia, librarnos del infierno y poder vivir esa vida que Dios nos ofrece desde ya. Estamos hablando de eterno, hablamos de que no tiene ni principio ni final. Podemos empezar a degustarla ya y vivir una eternidad con el Señor. Qué buena noticia es esta, ¿verdad que sí? Estuvimos hablando también de que somos salvos o salvados de la enfermedad física, que Dios viene a sanarnos. Él no quiere la enfermedad viene provocada por el pecado, pero Jesús vino a librarnos del pecado, salvarnos del pecado y sus consecuencias, y también pues como la enfermedad es una consecuencia del pecado, por tanto viene a salvarnos y sanarnos. Qué buena noticia también es esta. También vimos que somos salvos de la enfermedad emocional y cuántas heridas en el alma son provocadas por vivencias desde nuestra niñez, y no solo nuestra niñez, sino nuestra juventud y nuestra etapa de adulto, en la que hemos podido ser dañados por otras personas o por conceptos que se nos ha inculcado, ya sea de fuera o de nosotros mismos, pero que nos han hecho daño en nuestras emociones, en nuestra alma, y nos han bloqueado. Y Dios viene a sanarnos de todo esto. Y hoy quiero hablar de que somos salvos de la opresión y de todo lo que termina en presión. Y eso, opresión, presión, depresión, hay mucha presión que podamos vivir, y sobre todo en los últimos tiempos en los que estamos viviendo nosotros, en el que todo va muy acelerado. Y también eso provoca muchísimo estrés, muchísima presión, y también, como la palabra de Dios nos dice, que en los últimos tiempos la maldad crecerá muy acelerada, y llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno, y el diablo se mueve con mucha facilidad y viene metiendo opresión a los hijos de Dios, a los cristianos, a nosotros, a los que queremos seguir al Señor. Y hay una tensión, una presión muy fuerte cuando intentamos hablar y vivir la verdad ante tanta mentira y tanta oscuridad que apaga las cosas que son realmente verdad y son sinceras, son sencillas. Y hemos visto a lo largo de los últimos años como cosas que antes, o conceptos que antes eran normales y naturales, que eran verdaderos, se han cambiado con el tiempo, y la sociedad empieza a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, y eso trae una presión también en nuestra alma, en nuestro espíritu muy fuerte. Pero nosotros vamos a combatir todo eso porque Jesús ha venido a salvarnos de la opresión. Vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículos 17 al 21. Ayer ya estuvimos hablando y leyendo estos textos. Vamos a leer un poco más sobre ellos y profundizar en otra área de lo que aquí está escrito. Dice en Lucas, como he dicho, 4:17, y se les dio el libro del profeta Isaías, esto a Jesús cuando entró en la sinagoga, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas o buenas noticias a los pobres, a los necesitados. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, que fue lo que estuvimos ayer hablando, ¿verdad? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, que ese es el tema de hoy. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuándo viene Jesús a traer libertad a los oprimidos? Vamos a seguir leyendo. Versículo 19 dice: a predicar el año agradable del Señor. Mientras la gente se está quejando y criticando y hablando unos de otros y acerca de lo que otros no hacen bien, Jesús lo que hizo fue venir a hablar y predicar sobre el año agradable del Señor. Vino a darnos buenas noticias. No vino a quejarse de lo que había, vino a aportar soluciones. Qué buenas noticias que Jesús vino a todo esto. Y dice versículo 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
esperando a ver qué más decía, y dijo, versículo 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que hace más de 2000 años Jesús vivió esta experiencia en una sinagoga y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que desde ese momento esa palabra se cumplió y todavía sigue vigente en nuestros tiempos. Jesús sigue vivo y por tanto sigue haciendo esa función de la que el Espíritu Santo lo ungió para ayudarnos, lo capacitó para darnos solución y salvación. Así que vamos a ir a centrarnos en poner libertad a los oprimidos, como dice en el versículo 18. Oprimidos, opresión, depresión, presión en todos los ámbitos que podamos encontrar. ¿Tienes depresión? Esta es la enfermedad, dicen la enfermedad del siglo XX, del siglo XXI. Hay muchísima gente que cae en estrés y viene la depresión, la ansiedad. Y no solo esto, sino que vivimos muy acelerados y hay cosas que nos presionan. En el trabajo se nos presiona, en nuestra casa, en vez de descansar, muchas veces tenemos presión y opresión. En nuestras relaciones unos con otros también hay ciertas tensiones que nos provocan presión. Y es que el diablo le encanta que no tengamos paz. El diablo lo que le encanta es machacarnos. Pero Jesús vino a traernos paz. Dice que la Biblia que Dios viene a darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Incluso en situaciones de agobio, de estrés grandes, podemos tener la paz de Dios en nuestros corazones y estar tranquilos, estar bien. Y no hay mayor tesoro que tener la paz de Dios en nosotros. Hay gente que puede tener muchísimo dinero, puede tener muchísimas cosas, pero no tiene paz en el corazón y vive en un continuo ahogo. Pero Dios no quiere que vivamos así. Otras personas pueden estar viviendo incluso en necesidad, pero la paz de Dios les sostiene y puede vivir relajado, ¿sí? Así que necesitamos la paz de Dios. Hay una forma de saludar que usan los hebreos, los judíos, es shalom, y significa la paz de Dios sea contigo. No hay mayor bendición que esta. Nosotros los cristianos evangélicos solemos decir que Dios te bendiga, y también las personas mayores, ¿verdad? Tenían esa costumbre de hablar así. Que Dios te bendiga, qué bueno que Dios nos bendiga, pero ¿con qué nos va a bendecir el Señor? Y te digo, no hay mayor bendición que recibir de Dios que su paz. Cuando nosotros tenemos paz, eso en medio de la tormenta es un premio enorme. Y ¿sabes qué? Dios ha venido a romper esa presión, esa depresión, esa opresión que tú sientes. Dios quiere quitarla de en medio, abolirla, porque Él la llevó a la cruz para que tú seas sano, para que seas libre de toda opresión. Así que en el nombre de Jesús recibe sanidad en estos momentos, recibe salvación de tu opresión, recibe salvación de esa depresión que te está agobiando ahora en el nombre de Jesucristo, y sé libre. Y vamos a ir a la palabra de Dios y coger versículos que nos hablan sobre esto, sobre la paz de Dios, y vamos a recibirlos como nuestros. Vamos a hacerlos carne en nosotros para poder vivir libres de depresión, libres de opresión, porque el diablo viene a machacarnos, a presionarnos para hundirnos, pero Dios ha venido a romper y quitar todo eso y poder levantarnos nuevamente con esperanza, con ilusión, con vida, esa vida que viene desde el Espíritu, porque procede de Dios, salvos de toda opresión, porque Jesús ha venido a salvarnos y darnos paz en nuestro corazón. Que Dios te bendiga. Espero que tengas un día fructífero, un día bueno y lleno de la paz del Señor. Hasta el próximo vídeo.